Los Sin Nombre. En el programa número 10 de Los Sin Nombre vamos a conocer en profundidad distintas experiencias relacionadas con lo insólito de un amigo comunicador que nos abre las puertas de su casa, de su vida, para dejarnos conocer sus encuentros con lo inexplicable. Y como os decimos cada semana, nos gustaría que dierais un me gusta en este episodio y si lo deseáis, nos dejéis un comentario. Eso nos hará un poquito más visibles aquí en esta plataforma. Y ahora sí que sí, comenzamos. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? ¿Qué tal, José? José Antonio, José, ¿cómo estás? Muy buenas, Yolanda, Yoli. ¿Conseguiremos que esta vez no se borre el programa? Yo creo que sí. Este es nuestro programa de Yaví. Hay gente que dice que el número 13 es el número maldito, pero el número 9 se abstrajo, ¿eh? Ya hemos superado la barrera del 9, estamos en el 10, pero esto nosotros ya lo hemos vivido. Sí, ya lo hemos vivido porque ya lo hemos grabado. Y ahora estamos volviendo a grabar. ¿Por qué? Porque no se sabe. No, sí se sabe. Que soy una manaza. Sí, seguramente fui yo borrando unas pruebas que borré toda la carpeta y no me di cuenta. Y nunca vacío la papelera de reciclaje y ese día la vacié. Cosas que pasan. Pero no quite el misterio al misterio. No, de misterio no tiene nada. ¿Y el voice meter cuando desaparece el programa? Bueno, eso estaba yo tan nerviosa que creo que ni lo vi. Bueno, José Antonio, ¿qué vamos a tener hoy? Ya sé que lo he explicado, pero preséntanos a la persona que vamos a tener hoy en el programa. Pues hoy vamos a tener un amigo, un gran comunicador, que ahora en la actualidad tiene un canal en Twitch que se llama Brasinólogo. También, si podéis buscarlo en YouTube, en otras plataformas, salen cuando ha tenido canales de motos. En el canal actual habla de lo divino y de lo humano. ¿Por qué digo todo esto? Para poneros en contexto de la persona, ¿no? Que nos va a comentar experiencias relacionadas con lo paranormal, con proyecciones astrales, con premoniciones. Con premoniciones también, bastantes experiencias. Y esto es un pequeño resumen. Porque un pequeño resumen. El comienzo de la grabación comienza... José Antonio, ¿cómo te voy a hacer un resumen o algo así? Sí, porque en principio vamos a contar a nuestros oyentes cómo iba a ser. En principio iba a ser una entrevista normal, como hacemos con todo el mundo, de tú a tú, a través de Skype, Zoom, teléfono. Pero bueno, nos mandó estos resúmenes de audio en el que nos explicaba pues las experiencias que van a escuchar a continuación nuestros oyentes. Y al escucharlo me gustó tanto cómo quedaba, cómo lo explicaba, de la manera tan campechana, tan abierta, tan cercana que lo hacía, que te dijo, oye, mira, José Antonio, ¿qué te parece si ponemos directamente esos audios de WhatsApp, bueno, de Zoom en este caso, que nos envió y lo comentamos nosotros? Porque es que no va a quedar más natural que de esta manera. Y dijimos, lo comentamos a él y le pareció bien. Y oye, pues así lo vamos a hacer. Que más adelante hablaremos con él de tú a tú, como hacemos con todos. Y nos explicará también varias vivencias que ha tenido, que es que este hombre está lleno de sorpresas. Sí, además él fue en su momento director y presentador del programa radiofónico La Esfera, un programa
mítico de misterio en Radio Rinconada en Sevilla, y nunca habló de estas experiencias allí. Últimamente en su canal ha comentado algo, y como te decía, él habla de todo en el canal, de todo, porque es un gran conversador, y entre otras cosas, pues de últimas ha sacado esto, ¿no? Y ahora pues aquí se explaya en este resumen, y también lo digo en el contexto de que él acaba el directo ese día, se pone con su café, como Dios manda, a la 1:00 de la madrugada, a hacernos este pequeño, entre muy comillas, resumen. Sí. Pues, si te parece bien, vamos a escuchar lo que nos dice Brasil. Vamos a ello. Los sin nombre. Que te resuma en un audio las cosas que me han pasado y que me pasan. Es muy difícil, José Antonio. Muy difícil. Te puedo explicar al principio que yo tengo conocimiento, que yo me acuerdo. 7 años de edad, sentado en el sofá de mi casa, un chalet que mi padre compró. Yo tenía 7 años, estaba sentado en el sofá viendo la tele, los dibujitos. Y de pronto el salón tomó unas dimensiones tremendas de grande, la tele se puso muy lejos y yo empecé a salir del cuerpo, a flotar. Yo no sabía qué estaba haciendo en el cuerpo. Yo sentí que mi mirada subía y yo miraba para abajo para el sofá y me vi sentado en el sofá. Y entré en verdadero pánico y no sabía lo que hacer. No tenía control sobre eso. Yo sabía que yo era el que estaba flotando porque la mirada mía era de arriba hacia abajo y yo me veía sentado en el sofá. Entonces cuando me di cuenta que éramos 2 personas, mi cuerpo y mi conciencia que estaba fuera. Con 7 años de edad, lo único que se me ocurrió para salvarme de esa situación terrorífica fue rezar. Lo que mi abuela y mis padres me enseñaron cuando yo era chico, el Padre Nuestro. Y empecé a rezar y fui volviendo, bajando hasta que encajé otra vez en el cuerpo. Esa fue, que yo recuerde, mi primera experiencia. A raíz de eso, empecé a ver gente en la casa que vivían allí con nosotros, pero mis padres no la veían. Eran 3 o 4 personas. Espíritu, ¿no? Y no hacían nada, estaban allí en la casa y observaban, ¿saben? No manifestaban ningún tipo de emoción, ni me decían nada. Sabían que yo los veía, ellos lo sabían, pero mis padres no lo veían. Entonces, la primera vez mis padres a las 10 de la noche me mandaban a subir, porque eran 2 plantas, los dormitorios estaban arriba, a subir para acostarme. Entonces yo empecé a subir las escaleras. Eso fue la primera vez que los vi. Y el final de la escalera vi una señora, una mujer, era joven, no era mayor, mirándome. Claro, me asusté muchísimo, me acojoné. Entonces bajé la escalera y me senté a la mitad de la escalera donde había un sitio que daba al salón y yo veía el salón. Y mis padres estaban allí viendo la tele. Entonces yo esperé hasta que mis padres fueran a subir a acostarse a las 11:30, por ahí, para yo coger carrerilla y acostarme y simular que ya estoy durmiendo hace tiempo, para que mis padres no me echaran la bronca, ¿no? Y cuando mis padres apagaron las luces abajo, que fueron a subir, yo miré, estaba esa mujer allí, pasé por ella corriendo, entré en la habitación de mis padres, porque en la época eran 2 dormitorios en la casa y un dormitorio estaba ocupado con mi abuela. Entonces yo tenía una cama en el dormitorio de mis padres que era muy grande. Entonces entré en el cuarto y había 2 o 3 personas más allí. Yo estaba cagado, de verdad. Tenía mucho miedo. Me acosté en mi cama y me tapé.
y no quise mirar más nada. Sentí las voces de mi padre, llegaron, pom pom, me dieron un beso, tal. El niño está durmiendo, sí, durmiendo, yo estaba acojonado. Y nada. Y algo me dijo que no le contara a mis padres lo que yo había visto porque no lo iban a creer. No se lo cuente. Guárdate el secreto, un día se lo revela, pero ahora no puedes hacerlo. Y digo, vale, pues me tuve que aguantar. ¿Qué pasó? Que eso era un diario. Eso era un diario. Yo no quería subir. Yo lo pasaba muy mal. No me hacían nada, ni me asustaban. A veces se movían, se deslizaban por la casa, se iban, no sé dónde iban. Pero fue terrible. Terrible, te lo digo en serio. Eso fue durante mucho tiempo. Estuvo pasando eso. Y me impresionó mucho, mucho. Otras veces empezó una fenomenología. Yo me acuerdo de estar sentado en el salón y ahora de pronto aparecé en casa de un amigo mío, un chavalito de 7 años también, amigo que yo jugaba, que estaba unas 7 o 8 casas más para allá, eran chalés, y me acuerdo de haber aparecido delante de su casa. Claro, no me he teletransportado. Habré perdido la conciencia y algo me llevaba andando hasta allí. Y cuando recuperé la conciencia estaba allí. No sé por qué. Y no lo podía contar. Después yo me acuerdo muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Me acuerdo que yo le hablaba a los niños de mi edad, 7, 8 años, 9. Yo le hablaba de que de que la gente no se moría. Que había vida. ¿Sabe? Después de la muerte había vida. Que la muerte no existía. Fíjate, un niño de 7, 8 años hablando sobre eso. Y yo le decía a los niños que no, que va, que nadie se muere, mentira. Pasamos a otro sitio y seguimos vivos, ¿sabes? Yo me acuerdo que decía que no existía la muerte. Es flipante, sí. Bueno, y de ahí la fenomenología continuó. Salía del cuerpo muchas veces, hasta hoy, ¿no? Salía del cuerpo, no quería, rezaba para volver, adopté esa técnica y así fue al principio. Después ya con el pasar de los años, yo recuerdo un hecho muy extraño que pasó al mirarme en un espejo. No me reconocí y me asusté muchísimo porque no era yo, ¿sabes? Y también me acuerdo de eso, fue terrible, me traumatizó bastante y no se lo podía contar a nadie porque me decían que no me iban a creer, no se lo cuente. Y así una detrás de otra, ¿sabes? Eso estaba acompañando toda mi vida. Después, ahora te puedo contar. Esas cosas eran normalmente lo que me ocurría cuando yo tenía esa edad. Después salí del cuerpo un montón de veces, casi todas las noches yo me acostaba ya de mayorcito. Yo me acostaba y al acostarme escuchaba una vibración, tipo de una energía, hacía así. Cuando escuchaba eso ya no podíamos ver el cuerpo. Como la parálisis del sueño. Pero con la diferencia que la parálisis del sueño se desconecta la parte muscular para que durante el estado REM, Rapid Eye Movements, ¿no? Durante el sueño, la pesadilla, tú no te muevas, no te lastimes y esas cosas. Entonces, tú sabes, la parálisis del sueño desconecta todo. Pero no era parálisis del sueño porque se desconectaba, yo no podía moverme, y alguien venía y como me cogía energéticamente de la mano y yo me levantaba, miraba, me veía acostar a la cama y ahora pasábamos por las paredes y no dudaba ni un momento de que eso era una pared, que no iba a poder pasar, no, todo era muy natural. Y me llevaba a sitios. Eso me ha pasado una infinidad de veces. Yo recuerdo
que salíamos a través de la pared de donde yo vivía. Ya era en otro chalet que mi padre construyó. Y yo veía las farolas de las calles desde arriba. Yo veía las calles de noche. Veía todo, perfecto, perfecto. Y bueno, en esos viajes astrales, o como quieras llamarlo, me llevaban a sitios. Y me enseñaban sitios. Me llevaron a una casa. Yo tenía una casa a la playa, un chalet. Y enfrente había vecinos, amigos nuestros de toda la vida, de mi familia. Y solo venían en temporada o solo iban en verano. Y me llevó a ese chalet un día que no era temporada, que las casas allí estaban cerradas, inclusive la mía estaba cerrada porque estábamos en San Paulo, no en la playa. Y me llevó al chalet de enfrente, que la niña que vivía en ese chalet fue mi novia cuando yo tenía 11 años, 12, ¿sabes? Sí. Y me llevó a esa casa, llegamos allí de noche. Y yo digo, ¿qué hacemos aquí? Y dice, tú sígueme, me decía la entidad que venía conmigo. Y entramos a través de la pared al salón de esa casa. Para mi sorpresa, lo que yo me encontré fue un montón de gente sentadas en pareja, hablando entre sí. Pero un montón, ¿eh? La casa estaba empetada de gente. Y me quedé así mirando. Pero no escuchaba nada, era un silencio sepulcral. Yo me acuerdo que esa entidad que venía conmigo se desplazó y me dejó allí. Y fue a hablar no sé con quién. Y yo me arrimé a dos que estaban hablando muy cerca a ver lo que decían. Y me arrimé. Y seguía todo en silencio. Digo, no es posible. Entonces cuando volvió la entidad que me acompañaba, yo le dije, escucha, yo no entiendo. Hay tanta gente aquí en silencio sepulcral. Yo me he arrimado a estos dos que están hablando y no he conseguido escuchar nada. Dice, es que no te es permitido escuchar. Las personas que están aquí están tratando de problemas de personas que están encarnadas, que están en la tierra. Y están aquí tratando de ayudar, cómo ayudar y, bueno, una serie de cosas. Me explicó que yo no entendí, yo me quedé, digo, joder, ¿qué es lo que está pasando, no? Y volvimos a mi casa, me vi acostado en la cama y se despidió y yo me acosté encima mía y ya podíamos verme. Todo eso conscientemente, ¿eh? Ya me levantaba de la cama y me sentaba y encendía la luz. Digo, bueno, ¿aquí qué ha pasado? ¿Aquí qué ha pasado? Y así fue una detrás de otra, una experiencia detrás de otra, ¿sabes? De salir del cuerpo. Pues aquí tenemos a Brasi Jiménez con estas dos primeras experiencias que pasan en Brasil, en Sao Paulo, donde nos explica pues cómo empieza a asimilar lo que son estas vivencias que empiezan a ocurrir, y una experiencia también muy curiosa en la que una entidad lo lleva pues como una especie de encuentro entre entidades, como una especie de terapia que, bueno, que me ha parecido bastante curioso el tema. Sí, y además Brasi va comentando en cada corte, en cada experiencia, también detalles del lugar donde vive y cómo se entiende allí. Cada experiencia, o por lo menos la vivencia, también nos transporta un poco al momento, ¿no? La primera experiencia es cuando él tiene 7 años, pero es la que él recuerda. No sabemos si con anterioridad ha tenido alguna o no, o él mismo es la que, digamos, la primera que él que tiene como inicio, y no sabemos si anteriormente por la edad también. Es el número 7
si te das cuenta, en muchos casos que hemos tocado hasta ahora, Es un cambio. es un cambio, Sí. es un cambio tanto a la hora de que se han tenido algo con anterioridad, hay un cambio a la hora de vivir la experiencia, o comienzan a recordar experiencias a partir del año 7. No se sabe por qué, si es casualidad. Bueno, o a cosa. ver, yo creo que antes de los 7 años es complicado acordarse de lo que has vivido. Claro, entiendo que yo, por ejemplo, yo tengo recuerdos, no tiene nada que ver con lo paranormal, tengo recuerdos de cuando yo era niña, tampoco sé en qué edad estaba, pero sí que son momentos fuertes, o sea, momentos en los que me ha ocurrido algo que me ha llamado muchísimo la atención. Entiendo que cuando pasan este tipo de experiencias, aunque sean antes de los 7 años, tendríamos que acordarnos. Bueno, pero también, puede ocurrir que no. claro, también puede ser que la persona en cuestión bloquee durante Esos recuerdos. y en algún momento en su vida futura, ya de adulto, lo vuelva a recordar, ¿no? En este caso él no, él lo cuenta desde el primer momento y se acuerda desde el primer momento. Bueno, ahí está. Pues ahora vamos a escuchar 2 experiencias más que también nos dejó Brasi. Ya veis, yo creo que os va a gustar, os debe de estar gustando, o eso creo. Cómo está explicando esas experiencias, esa forma de hacerlo tan natural, incluso estaba... como si estuviera en una charla con amigos, vamos, directamente, para que no nos vamos a engañar, que es lo que a mí me gustaba. Es que estaba en una charla con amigos a través de la mensajería. Claro. Bueno, pues nos va a hablar de 2 casos que los hemos también juntado porque que son 2 audios aparte, pero bueno, que ya los distinguirán, en los que nos está explicando, bueno, ya lo escucharán ellos, 2 vivencias relacionadas con la premonición. Una de su padre, que también escucharemos, y otra de su exnovia. Vamos a escucharlo. Tuve ciertas experiencias muy terroríficas, ya mayorcito, 14 años, 15 o por ahí. Yo recuerdo que vi, eso yo estaba consciente, la muerte de mi padre. Cómo iba a ser, el día que iba a ser, y se lo dije a mi madre, ¿no? Y mi madre dijo, ay por Dios, que no sea de esas cosas raras tuyas. Digo, pues yo creo que es. Y a la semana, estaba durmiendo un sábado por la mañana, me desperté sobresaltado, que no llegué a pensar. Entré corriendo en la habitación, en el cuarto de mis padres, y le estaba dando un ataque al corazón a mi padre. Fue justamente como yo lo vi, todo. Cogí las pastillas de emergencia, se las puse debajo de la lengua, porque él ya había tenido un problema de corazón. Le puse las pastillas debajo de la lengua y empecé a hacer el masaje cardíaco y se fue. No pude hacer nada. Sentí la mayor impotencia de mi vida, ¿sabes? Y en ese momento llaman por teléfono, como yo lo vi en el sueño, y era un amigo mío. Después llaman al timbre de la casa, del chalet, y voy corriendo y era la novia que yo tenía, la Beth, que una chavala rubia con el pelo largo y que tiene una moto grande. En el sueño ella llamaba a mi casa para venir a dar una vuelta, si yo me iba con ella a dar una vuelta. Pues así fue, apareció ella. O sea, fue terrorífico lo que pasó. ¿Sabes? Después de eso, bueno, es que son tantas cosas, San Antonio, joder, tantas cosas que es fuerte, muy fuerte. Por eso digo, yo no quiero aburriros ni aburrir a la gente, pero tengo para escribir un par de libros, un par de libros con esa experiencia. Eso todavía en Brasil, todo eso en Brasil todavía. Después, bueno, yo acudía
yo empecé a estudiar psicología, me puse a estudiar parapsicología con el padre Miguel Lucas, que era un psicólogo y parapsicólogo, porque allí la parapsicología era seria, no es lo que aquí llamamos parapsicología, bueno, en general, ¿no? Estudié también parapsicología con Fray Albino Aresi, que era un fraile, psiquiatra, y aprendí hipnosis con él, inclusive, hipnosis terapéutica. Después estudié con el padre Óscar González Quevedo, muchos cursos hice con él, que me costó mucho dinero, la verdad, ¿eh? Tuve muchas discusiones con él porque él no admitía lo espiritual, le decía que todo era mi fuerza mental. Y bueno, mil cosas, tío, mil cosas. Una noche yo me acuesto en la cama y empezó el zumbido ese, ya no podía moverme. Vino esa entidad, me cogió, me sacó de casa por la pared, nos fuimos y aparecimos en una casa abandonada, no era abandonada, era cerrada. Una casa que no tenía muebles, estaba cerrada y en una de las habitaciones había un ser que daba miedo verlo. Era un señor muy gordo, muy gordo, muy gordo. Pero no gordo, gordo, era un montón de grasa, pero según lo que me explicó, era maldad pura. Era una persona, yo no sé si era un asesino, era algo muy terrorífico. Y él decía que lo que yo veía, esa entidad amorfa, era como el muñeco de Michelin, sentado, pero que no se podía mover, estaba sufriendo allí. Entonces me dijeron que eso que está viendo es la pura maldad, que eso era un sitio donde esa persona estaba para restablecer sus pensamientos, arrepentirse y no sé qué, no sé cuánto. Pero era terrorífico. Se veía bien la cara y los hombros, pero lo demás era amorfo, yo no sé explicártelo, como era terrorífico. Y claro, me impactó mucho. Nos fuimos de ese sitio, salimos de la casa y apareció otra vez en mi cuarto y se fue la entidad que me acompañaba, se fue y yo me acosté encima mía. Eso ya fue aquí, en España. Y cuando me levanté, de haberme acostado encima mía, haberme reincorporado, cuando me levanté se abrió un portal en mi cuarto y salieron 3 seres pidiendo ayuda desesperadamente. Ayuda, ayuda. Mira, me levanté acojonado, grité, llamé a mi mujer, llamé a mi madre era viva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le dije a mi mujer, ¿te acuerdas de eso, no, Marilu? Marilu se acuerda. Ven para acá, míralo, míralo. Dice, mira el qué, dice, no los ve. Yo le decía a mi mujer, ¿cómo no es posible que tú no los veas? No es posible. Y eran espíritus que necesitaban ayuda, sufriendo, ¿sabes? Yo no sé por qué vinieron detrás mía. Me siguieron el rastro, yo no sé explicártelo. Y mi mujer y mi madre decían, pero ahí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¿Te acuerdas de eso, no? Decía, ¿cómo que no, Marilu? Por favor, míralo, no lo estás viendo. De verdad que no lo veo nada. Y ya los seres se fueron volviendo por ese portal y desaparecieron. ¿Sabes? Ellos no lo vieron, yo lo veía perfectamente. Entonces se me ocurrió hacer una oración, pedirle ayuda para que estén en paz e intentar mandarle la energía positiva posible que yo podía hacer. ¿Entiendes? Y lo hice. Es muy complicado explicarte todo esto, José Antonio. Yo sé que
Es que no puedo contar esas cosas, Antonio, no lo puedo contar. Ni tú ni nadie me va a creer, eso es lo peor, ¿sabes? Y yo soy una persona muy sensata y con una mente muy científica, pero por tener la mente muy científica eso me ha perjudicado muchísimo. Si yo hubiera aceptado mi espiritualidad, mis fenómenos, todo lo que me ha pasado en la vida, me hubieran ido las cosas mucho mejor. Pero yo me negaba. Premoniciones, te puedo contar varias. En Brasil, tenía una novia, 5 años con ella. Y decidimos hacer los anillos de novio, allí se lleva eso, mucho antes de casarte. Y se lo encargamos a una señora que vendía joyas. Estoy tomando un café ahora, no te lo crees. Vendía joyas de oro y hacía la alianza, esas cosas. Le encargamos la alianza y tenía que ir a recogerla. Yo me acuerdo que yo tenía un deportivo biplaza en la época de la Volkswagen, muy bonito. Recojo a mi novia en el trabajo y nos vamos a la casa de esa mujer que vivía en una calle muy estrechita, era una calle sin salida, que había 3 o 4 casas. Era un chalet. Entro por la calle con el coche y mi novia, de día, y algo me empieza a ahogar, a empujarme y apretarme. Y dice, mi novia se notó, y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que hay peligro. Y yo le decía, algo va a pasar muy malo. O sea, por Dios, es de tus cosas, vámonos. Digo, no, yo quiero llegar hasta el final de esto. Por favor, vámonos. Digo que no. Metí el coche hasta el final, me bajé y eso me apretaba la garganta cada vez más, que yo no debería llamar al timbre de esa casa, que no llame. Y digo, yo voy a llamar. Porque yo quería llegar al fondo de todo y quería saber si esa percepción mala que yo tenía era verdad. Y toqué el timbre de la casa, conseguí. En el momento que toqué el timbre, era una casa antigua, tiene un postigo, ¿sabes lo que es? ¿No? Abrió el postigo y me aparece la señora esa que vende la joya, llorando. Vete de aquí, por favor, me decía. Y yo, ¿pero qué ocurre? Que te vayas de aquí, por favor, vete de aquí, por favor. En ese momento, venía un hombre por detrás de ella, que estaba en calzoncillo, yo me acuerdo de eso, y traía un arma a la mano, una pistola, un revólver. Y escucho decir, ese es tu amante, ¿no? Es el chaval que tú te has liado, ¿no? Pues voy a acabar con todo ahora. Y dice, ya, iros de aquí, por favor. Y digo, entonces ya vi que el tío venía para matarme. Yo no sé lo que había pasado. Por lo visto descubrió que su mujer tiene un amante y sería joven. Y yo llegué y pensó que era yo. Entonces fui corriendo, me subí en el coche, mi novia estaba en el coche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Metí la marcha atrás, salí marcha atrás en esa calle estrecha. Y ni rocé las paredes, increíble. Yo tenía mucha práctica en conducción, pero salí y veo que el tío abre la puerta del chalet, sale corriendo, en calzoncillo por la calle, disparándome, ¿sabes? Disparándome, ¿eh? Metí la marcha, salí rayando el coche y me fui. Y entonces después se lo expliqué a mi novia lo que había pasado. Dice, ya te he dicho que siga tú, cuando tú sientas algo de eso, que lo respetes. Digo, yo quería hasta el final, yo quería ver si era verdad todo lo que me estaba pasando. Eso fue otra cosa. Como eso, un montón de cosas, José Antonio. Un montón. Aquí sí puedes ver, Yolanda, y sí pueden ver nuestros amigos oyentes, plantea una duda humana, una duda existencial, ¿no? De si se puede creer o no lo que dice, si alguien lo va a creer, aunque yo creo que él lo va diciendo y él a nosotros nos dice que esa fase ya está superada, pero también va remarcando la mente científica, el intentar buscar pruebas de lo que le ha pasado, la ha ido reteniendo a lo largo de su vida y le ha ido creando problemas que a estas alturas de su vida él piensa que si él hubiera quitado todo eso ya de en medio, se hubiera quitado todos esos problemas,
de esa mente que algunas veces, de mente científica, que algunas veces nos trae más problemas que otros, pero bueno, yo creo que hay que tenerla, no hubiera tenido tantos problemas en la vida. Hubiera digerido de alguna manera y adaptado a su existencia todas estas experiencias de mejor manera. Cuando le comenté que íbamos a poner estos audios, me dijo, Yolanda, esa parte que digo tal, ¿por qué no lo quitas? Bueno, y yo le dije, es que en este caso, cuando nos comenta esto, que nos dice, es que no sé si me van a creer, es que tal... Le dije, es que, a ver, es que el programa de Los Sin Nombre es para poner voz a personas que habéis tenido experiencias de este tipo y, a ver, habrá personas que se lo crea o no se lo crea, pero las personas que nos están escuchando, muchas de ellas están buscando el escuchar vivencias de este tipo para poderlas comparar con las suyas o para por lo menos pensar o saber que no están solos. Claro, y encima la gente que se acerca a los micrófonos de Los Sin Nombre no da dogma de fe, no dice esto es lo que yo he vivido y esto es lo que es, y ya me puede venir Cristo y el extraterrestre y decirme que no, que esto es lo que yo he vivido. No, él lo va contando, Brasi, o tantos y tantos testimonios que ya hemos tenido y que tendremos, y siempre van planteando dudas de que podría ser, que podría ser lo otro, que para eso, y que se acercan para eso, para comentar este tipo de experiencias. Y ahora vamos a escuchar los dos últimos cortes que cuenta como todo lo que he vivido hasta ese momento le hace llegar, todavía ahí en Sao Paulo, en Brasil, a frecuentar locales espíritas, pero entendiendo el espiritismo, que él lo dice en alguna ocasión, y a mí siempre me lo remacha muchas veces, que el espiritismo que allí se entiende no es el mismo que entendemos aquí. Es otro tipo de experiencia, de vivencia, que allí lo tienen asimilado de otra manera, y aquí incluso se ve como un punto de apoyo entre entidades. Que eso también es muy curioso, sobre todo cuando lo está contando, y ahora lo escucharán. Yo por lo menos me sentí transportado y estaba viendo lo que él estaba comentando y digo, qué curioso, ¿no? Hombre, claro, curiosísimo. Sí, a mí me pasaba lo mismo, claro, yo me estaba intentando imaginar esa como situación. Estilo consulta psicológica. Sí, no sé, pero... me intentaba, no sé, una redonda hecha de sillas con la gente, bueno, no sé, yo me lo estaba imaginando y pensaba, oye, de verdad que se forman grupos que realmente pueden ayudar a, bueno, ya sea tanto para las entidades como para las personas que claro, están pasando por un duelo. Claro, pero es que siempre tenemos la idea de que, por ejemplo, si alguien se muere y va a ese más allá, que aquí técnicamente él confirma esa existencia debido a esas experiencias, bueno, no, sus experiencias en sí, ya saben de todo, no tienen problemas. Tú te mueres, te vas a... Sí, los que son malos son buenos, se van al cielo, se vuelven de esto, los que son buenos se vuelven malos. Saben de todo, saben del futuro, saben de la lotería, no, pero no, todo lo contrario me planteo yo con esta escucha de este testimonio. Lo que estamos hablando ahora mismo siempre me he planteado yo, cuando hablan, yo qué sé, es que el fantasma de mi padre ha venido a asustarme y tal, y en este sitio aparece porque está endemoniado, porque no sé qué. Y son personas normales. ¿Qué pasa? Que cuando una persona se muere se vuelve mala y claro, es que me ha hecho gracia, pero lo que has comentado, de hecho, de qué pasa, que cuando se mueren ya todo es maravilloso y no, y igual pasa con esto. Claro, es que aquí lo que se plantea es que la persona es igual muerta que viva, viva que muerta, y sigue teniendo pues esas dudas más acrecentadas con qué hago aquí, cómo me adapto a esta nueva forma de existencia, ¿no? Y también necesitan un apoyo. Exactamente, pues vamos a escuchar a Brasi, que nos explicará mejor cómo va todo esto. En el año 80 y algo empecé a frecuentar un centro de estudios mediúnicos, era muy serio,
del espiritismo kardecista, en la cual yo, después de un tiempo en el grupo, yo adoctrinaba espíritus que llegaban a través de mediums, espíritus que habían muerto y que lo pasaban muy mal, muy mal. Algunos no sabían que habían muerto y los traían al centro espírita para que nosotros hablemos con ellos y les expliquemos, tipo consulta de psicología, tío, pero con muertos. Por eso lo que estoy contando, yo sé que tú no te lo vas a creer, pero ya me da igual, es que yo no quiero convencer a nadie, solo estoy pasando mi experiencia, que es muy aterradora en algunos momentos, ¿verdad? Venían entidades, nosotros éramos un grupo de casi 60 personas, de un nivel cultural bastante alto, gente culturalmente muy puesta, y allí no había ánimo de lucro ninguno, era solo para ayudar a los espíritus. Y de hecho, todos los domingos íbamos a un manicomio a darle compañía a los desequilibrados, a las personas que estaban allí, a cortarle el pelo, a cortarle las uñas, a hablar con ellos. Y veíamos cosas súper interesantes allí porque el director del centro espírita era un tío de unos 50 años y tenía el don de la clarividencia, pero no la evidencia que conocemos aquí, de las cartas, que soy bruja. No. Él no podía evitarlo. Él veía el otro plano y nos iba describiendo lo que pasaba y lo que va a pasar ahora en el otro plano. Y pasaba. Él no podía evitar ese don. Ha sido de las pocas personas que yo he conocido con ese don así en abierto. Dice que al principio en su trabajo, que era jefe en correos allí en Brasil, al principio lo tenían como loco porque dice que en sus primeros días de trabajo en correo él entraba por el pasillo de la oficina y saludaba, ¿no?, a la gente que estaba en el pasillo. Y resulta que no había gente en el pasillo, por lo visto. Y la gente dice, tú estás loco, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién saluda en el pasillo? Ha saludado por lo menos 4 personas. Y claro, entonces él se daba cuenta que no eran personas vivas, ¿sabes? Pues él tenía la clarividencia funcionando siempre, no podía pararla. Cuando él iba para el centro espírita, para las reuniones, ya venían con él, dice, una serie de entidades porque querían ser atendidas y sabían que él venía para el centro espírita para hacer el trabajo espiritual que hacía siempre. Entonces venían con él. Y de hecho, cuando llegábamos, decía, aquí hay una persona así, una persona asado, ¿sabes? Y después iban apareciendo, iban entrando en trance los mediums que había allí, gente muy seria, te lo vuelvo a decir, no lo que se llama aquí, cualquiera aquí se llama medium y no tiene puta idea, ¿vale? Y algunos entraban en trance y se hacían los buenos, los espíritus buenos, y en el fondo eran malos. Eran entidades perturbadas que necesitaban ayuda, pero se venían dando de nombres famosos, nombres bonitos, para engañarnos. Y el Leo los veía, el Leo era el director del centro, y me decía, Brasi, cuidado con ese. A que te estás diciendo cosas muy bonitas, que es un espíritu elevado, pues no, cuidado con ese. Ese es así, así, así. Y yo le empezaba a apretar al medium, a explicarle, a decirle, no me engañes, te estás engañando a ti mismo, tú estás aquí porque necesitas ayuda, porque estás perdido, estás desorientado, ¿por qué me quieres engañar? Y no sé, al final decía la verdad. Al final decía que sí, que me estaba engañando, que me le había pasado la vida esto, lo otro, pero que no lo admitía. Una historia, vamos. Yo era psicólogo de ultratumba. Bueno, saltándome todo eso, una anécdota. Triste, pero una anécdota. El sobrino del director del centro espírita
venía a todas las sesiones, también tenía una buena mediunidad. Tenía 22 años. Venía con su novia o su mujer, no me acuerdo. Y sufrió un accidente automovilístico y murió. Fue un palo para todos nosotros. El chaval era muy buena gente, ¿sabes? Fue un palo, yo me acuerdo de él perfectamente hasta hoy. 22 años tenía. Y después de una semana más o menos, se hizo otra reunión. El Centro Espírita eran 2 reuniones semanales. El miércoles era para estudios de las manifestaciones espirituales y de cosas paranormales. Y los viernes era la sesión práctica donde se le daba paso a esos espíritus que necesitaban ayuda. Y el viernes estábamos reunidos allí y dice el Leo: señores, mi sobrino está aquí. Se puso a llorar de emoción de verlo, llegar. Dice: mi sobrino está aquí, en alguno de ustedes va a hablar, ¿saben? Escucharlo. Y efectivamente, de pronto una persona entró en trance y se presentó y dijo que era él, que lo que había pasado había ocurrido de tal forma, que claro, en principio fue difícil, pero al poco tiempo entendió que él seguía vivo, que no había problema, que se podía seguir ayudando al grupo nuestro desde donde él vivía ahora. Bueno, fue emocionante, súper emocionante. Mucha gente se echó a llorar porque era él. Sus modales, su forma de hablar, su forma de expresarse. Impresionante, impresionante. Y tú comprenderás que son cosas que no... Hay cosas más fuertes todavía que no puedo contar. Porque ni tú, ni Yolanda, ni nadie se lo va a creer. ¿Entiendes? Es muy difícil, yo lo comprendo. A personas que no les haya pasado eso, lo que dirá que yo soy un desequilibrado, o que me drogo, o que soy un borracho, que tengo alucinaciones. Y no, gracias a Dios soy muy sano en todos los sentidos, ¿sabes? Y he estudiado mucho esos temas, mucho, para no equivocarme. Y todavía tengo 1000 dudas todavía. El resumen es muy difícil, Antonio, porque son fenomenologías muy dispares, muy diferentes unas de otras. Precognición, ¿sabes? Clarividencia, teniendo 1000 cosas, ¿sabes? Y la gente me llamaba cuando había algo paranormal, extraño en las casas, yo iba a ayudarle y siempre me encontraba una entidad muerta hacía mucho tiempo o poco tiempo, que estaba rebelde, que estaba, ¿sabes?, liándola parda, y cuando conseguía tranquilizarla, te explicaba quién era, cómo era, qué pasaba. Otra cosa, en casa de esa, es que son muchas cosas, de esa novia que yo tenía, 5 años con ella. Yo estudiaba peluquería en la época, yo fui peluquero de mujeres y tal. Y me trajo una amiga, me la presentó, para peinarla. Y digo, vale, para pelarla y peinarla. Entonces, en una habitación que tenía en la casa, dispuse allí un espejo, una silla, empecé a peinarla, a pelarla, a peinarla. De pronto me sentí extraño. Sentí como la llegada de alguien allí. Solo estaba esa chavala, Marlí, mi novia y yo.
La chavala que yo estaba peinando empezó a cerrar los ojos como si estuviera durmiendo y dice mi novia, mira, yo ya lo he visto. Dice, ¿qué? Digo, hay alguien aquí. Entonces, sin parar el secador, se lo di a mi novia y le puse las manos a una distancia de unos 10 centímetros de su cabeza y pensé mentalmente, si hay alguien aquí, habla, este es tu momento. ¡Ja! En el acto, la chavala entró en trance, se levantó muy borde, ¿sabes? Y riéndose, ¿sabes? Muy barrebajera. Digo, ¿quién eres? Dice, hostia, no hace años que yo quisiera sentir otra vez un cuerpo. Hostia, esta niña tiene buenas tetas, decía. Pues yo tenía más todavía, y no sé qué. Digo, tranquila, ¿tú quién eres? Entonces me explicó que cómo se llamaba, que murió, que llevaba mucho tiempo queriendo volver, sentí otra vez la vida carnal, sentí un cuerpo, hablar con la gente y fumar cigarro. Digo, ¿cómo que fumar cigarro? Dice, sí, me muero de ganas de fumar. Tú tienes un cigarro, y yo fumaba a la época. Digo, coño, tengo un paquete nuevo aquí, ahí, dame un cigarro. Le doy un cigarro, le arranca el filtro, se lo enciendo y empieza a fumar. Se sienta en el bordillo del salón, que salía para la calle, se sentó en el bordillo, salía para un jardín que tenía. Se sentó en el bordillo y empezó a contarme su historia. Mi novia flipando, ¿no? Y, dame tu cigarro. Le di el paquete de tabaco, toma. Me cogió el paquete de tabaco y se fumó el paquete entero y me pidió más. Porque dice que tenía unas ganas de fumar y yo le decía, por Dios, no haga eso. Porque la medium no está preparada. Dice, no, tú no te preocupes. Todo lo que estoy fumando yo me lo llevo conmigo. No le va a hacer daño a ella ni ninguno. Y así fue. 2 horas estuve en total en trance. Contó 1000 cosas de la espiritualidad. Agradeció muchísimo, ¿sabe? La oportunidad de poder volver y poder hablar y poder contar su historia a seres que están encarnados. Y, hostia, no te lo puedes imaginar, fue impresionante. Se despidió y se fue. Ya no vino más, ¿sabes? Bueno, como eso te puedo contar 10 historias parecidas que me han pasado allí. Hasta con mi suegra. Mi suegra también entró en trance un día, con una cosa muy mala. Y quería matar a la gente, cogió cuchillo, se juntó gente a la calle, me llamaron. Mi suegro, que era escéptico total, no creía en nada de eso, estaba acojonado. Me llamó pidiendo ayuda, por favor, que mi mujer está loca. Hostia. Y todavía hoy dejo un margen para la duda de que si todo es cierto lo que he aprendido, si de verdad seguimos vivos después de la muerte. ¿Por qué? Porque yo tengo una mentalidad muy científica y lucho contra eso, ¿sabes? Lucho contra creerme todo. Pero, tío, yo debería haberlo creído todo y no haber dudado de nada. Yo he estado toda mi vida dudando, investigando, que esto no puede ser. He arriesgado mi vida un montón de veces, como el tío de la pistola. Como eso me ha pasado varias veces y yo he ido hasta el final. Y me lo han corroborado. Pues muchísimas gracias, Brasi Jiménez. Yo, Yolanda, estoy esperando con ansias esa segunda parte que lo tendremos aquí en los micrófonos de Los Sin Nombre para que continúe, ¿no? Porque esto ha sido un punto seguido. Sí, porque con todo lo que tiene que contar Brasi Jiménez... Este era el resumen, tú imagínate la entrevista. Imagínate. Que se vayan cogiendo la mochila de supervivencia a los oyentes. Me estoy riendo porque no te pasa a ti
A ver, yo no escondo nada con nuestros oyentes, con nuestros sin nombres. ¿No te pasa a ti que cada vez que vas a decir los sin nombre te lo tienes que pensar para no decir en la búsqueda? Yo ahora mismo iba a decir en la búsqueda. Es que vamos a tener que volver a llamarnos en la búsqueda. O sea, tío, a que no mí, puede a mí las ser. pausas esas que hago es para acordarme de que el programa se llama Los Sin Nombres. Es que nos está costando. Vamos a hacer una pregunta a nuestros sin nombres. No, pero no cambiemos el nombre Oye, ahora. ¿por qué no? No. ¿No? Bueno. ¿Qué preferís? ¿Que se llamen los sin nombre o que se vuelva a llamar en la búsqueda? Contestarlo en los comentarios. Si de conseguimos iVoox. que este audio lo lleguen a escuchar, Es que me pasa, y mira que llevamos ya 10 programas con este. Y 10 programas, ¿no? Sí, pero Vale, tú vale. fuiste la que quisiste tener un nombre nuevo. Y me sigue ocurriendo cada vez que voy a decir los sin nombre, voy a decir en la Te búsqueda. recuerdo que yo quería un programa de misterio que se fuera, o un programa de cosas raras. Bueno, vamos a ello. Vamos a leer los comentarios antes de irnos del programa número 9, que tuvimos a nuestros amigos Carlos, Beatriz y Verónica, que nos hablaban de Belchite. Y bueno, dejaron varios comentarios ahí, y como ya dijimos en su momento, lo que pasa que por H o por B no lo hemos ido haciendo, pero También en el momento que se graba. exactamente, si se vamos quedan a leer grabaciones. esos comentarios. Los comentarios que dejéis hoy en este programa número 10 los leeremos en el siguiente, que será el programa número 11. Hoy cuando sea hoy y el 11 pues cuando sea. Cuando sea, ¿vale? El tiempo relativo. Vamos a ver, Jimmy Rodríguez. Buenos días, un saludo, soy novato con ustedes, me gustó el programa, no sé si lo notaron entre 2555 y 2600, no sé si es una voz o un ruido, espero que sea algo, si no lo siento, un abrazo, o sea, a ver, ¿eso qué quiere decir? Pero ¿hablando nosotros o hablando ellos? Entiendo que en el momento del programa, entre el minuto Bueno, 25... pues nada, luego lo Pero revisamos. bueno, aquí hay que decir que hay que descartar muchas cosas. Sí, Lo a tenemos ver. difícil y hay que volver a repetir. No, Siempre pero de todas repetimos. maneras lo escucharemos porque no... Aquí hay no- que descartar el hilo musical de la Sí, vecina. tenemos bastantes cosas, sí. que Ya, encima, ya lo hemos dicho que más de una encima, ocasión. que encima la tele la escucha alto, es pianista. Sí, Podemos pero escuchar bueno, un en ese piano. momento no estaban los pianos, no estaba No tocando estaba el piano. Pero que de todas maneras que es complicado. El tema tiene que ser algo muy claro para poder decir que es algo extraño. Muy claro. porque Tiene por que eso- ser alguien en el micrófono diciendo, te voy a matar. ¿Vale? O sea, Estamos en lo de antes, pero porque tiene que decir vale, que pues te voy a matar, te voy a llevar a... No puede sé. decir, venga, apuntar 0, no, 0 no, 9, 10. Bueno, seguimos, Definitiva. vamos a dejarlo. Anónimo. Escucharé la psicofonía entera de 4 minutos con cascos en Telegram, ¿vale? Bueno, nosotros pasaremos al grupo de Telegram y él luego que se lo baje, o ella, que se lo baje, o los oyentes, o quien esté en Telegram y que lo escuchen en su casa con cascos. Tomás Estero. Hace poco que estuve en una de esas visitas guiadas en Belchite y creí ver algo extraño. Sigo pensando en qué pudo ser. Gran programa. Un nuevo oyente, ¿qué tenéis? Pues muchísimas gracias, Y nos Tomás. deja un poco con el que vio. Que vio, No, Tomás, claro. ponte en contacto con nosotros y si nos lo quieres contar, encantados estamos. Anika Caterina, muy buenos programas, me estoy poniendo al día. A un anónimo que nos dice que él no escucha nada. Pero no escucha nada de las grabaciones. Entiendo que estamos hablando de las grabaciones, Porque claro. sí que escucharía el programa. Jordi, seguimos en la buena línea, geniales. Juanmi, escuchando. ¿Ves? Escuchando el programa o las grabaciones. Sí, no, Juanmi, me parece que lo tenemos en Facebook. Sí, sí, Ahora ya no sé. sabemos quién es. Yo sí. creo que sí. Creo que ser. Más que nada porque en uno de los comentarios que pusimos en post que pusimos en Facebook dije, voy a buscaros. Saludos. Saludos. Anónimo. Hola, Yolanda y José Antonio, dispuesto a escuchar mi primer capítulo de Los Sin Nombre. Voy a ello. Pero bueno, este no es en el 9, me he saltado yo, era en el número 8, pero bueno, ya está. Dicho ha quedado. ¿Qué más tenemos por aquí? Gustavo Tomás, os acabo de descubrir y está muy bien, a ponerme al día. PIP, Qué bueno. este es bueno, en Telegram, pues allá a tomar, En realidad pones pies allá a tomar. Bueno, es igual. Se entiende que pues allá a tomar Entiendo que os vayáis a freír espárragos, vamos.
Entiendo. Pero hijo mío, es lo que nos daba la oportunidad de tener un grupo, de enviar archivos y que la gente se apuntara. Bueno, ya está. Y nada, hasta aquí los comentarios que han habido aquí en el programa número 9. Hay uno más. Hay Un email de Silvia. Estoy mirando... tenemos un email. Sí, estoy mirando lo de las psicofonías del programa del Chite. Voy a ver si logro limpiarlas y si saco algo mira, más muchísimas claro, gracias. os lo enviaré. Este ha sido en directo, porque yo no tenía ni idea de este correo. No lo había mirado. Hace como siempre, hace poquito que acabo de llegar de trabajar, ni he comido ni nada, nos hemos puesto a grabar. No has comido, no, has tomado... Me he tomado un batido. Un batido energético de una marca que no nos patrocina y no vamos a decir. Bebe agua. Madre mía, cómo estamos hoy. Pues nada, vamos a recordar las vías de comunicación, aunque ya tenemos a Patricia Hervías que nos la recuerda durante el programa. Y tenemos ahí un futuro fichaje que no nos hace caso, pero yo quiero que grabe unas vías de comunicación o algo, que las grabó Pero se en borraron. el fatídico programa 9, pero se borraron. Pero bueno, como es nuestro hijo y si no va a cenar hoy, algún día grabará algo. Pues en los sin nombre radio@gmail.com, ese es el email. Luego LSN Radio en Twitter, los sin nombre radio en Instagram, la página oficial de Facebook de los sin nombre y el grupo de Telegram de pues los sin nombre. Aquí. Sí, el grupo de Telegram, os recuerdo que para uniros a este grupo, que va creciendo poco a poco, simplemente tenéis que ir a la descripción que hay en este episodio, bueno, en este episodio y en todos, porque en todos lo hemos puesto, hay Telegram, pone Telegram y un enlace. Clicáis a ese enlace, entráis en lo que es Telegram y veréis nuestro grupo. Cuando veáis nuestro grupo, abajo pone, no sé si es unirte, le dais unirte y ya entráis. Y ya os damos la bienvenida. Es gratis y ya os damos la bienvenida, José Antonio y yo. Os recuerdo que este grupo de Telegram sirve para hablar de misterios en todos los integrantes, y cuando el programa, el episodio que publiquemos, pues tenga fotografías, grabaciones, documentos, cosas que a lo mejor en lo que es el programa no lo podemos poner, pues lo haremos en Telegram, en ese grupo. Que claro. Por eso el comentario ha dicho en Telegram, pues allá, por claro, allá. Pero sin embargo, por ejemplo, que habíamos dicho en el programa número 9 de los 4 minutos de la grabación, que no psicofonías, de lo de Belchite, lo hemos pasado durante estos días a Telegram, porque ahí mandamos el archivo original. Completo, tal cual. Claro, por ejemplo, si lo ponemos aquí en iVoox, se transforma el peso, se transforma la calidad y ya no es el original. Hay un cambio. Y eso es muy importante. Es muy importante. Y nada, sin más que decir, José Antonio, bueno, y por lo menos yo, no sé si tú tienes algo más que decir. Hay muchas cosas más que decir, pero hay que acabar el programa para guiarnos ya al número 11. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado ahí junto a nosotros. Espero que os haya gustado este programa y nos escuchamos la semana que viene. Los sin nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.